Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la sociología de Karl Marx. En el vídeo de hoy vamos a intentar aclarar el concepto que tiene de alienación y toda su idea sobre el trabajo enajenado que se produce en las estructuras capitalistas y por eso son tan perversas. Son dos conceptos claves que explican parte de su crítica al sistema capitalista y la necesidad de superarlo en esa futura sociedad comunista. Vamos a ello. Resulta difícil entender las ideas de Marx sobre el trabajo enajenado, la enajenación del trabajo en la estructura capitalista y el concepto asociado a esa enajenación, el de alienación, si no hemos entendido previamente cuál es la visión del hombre, la antropología que maneja Marx. A este respecto ya hemos hecho en este canal algún vídeo sobre la antropología de Marx que convendría ver antes de abordar estos conceptos de enajenación del trabajo y alienación. Porque para Marx la actividad productiva que realiza el trabajador es esencial para el despliegue de su potencial humano. Como se aprecia en su visión antropológica, el hombre es un ser genérico que va desplegando su humanidad en un proceso histórico que consiste en ir desarrollando, gracias a nuestra inteligencia creadora, una serie de transformaciones en la realidad, la actividad productiva, que generan un valor añadido en el mundo, un valor que yo puedo usar para crecer en mi humanidad. Aplicando nuestra inteligencia y todas las habilidades que van incardinadas en la conciencia humana según Marx, somos capaces de crear algo que no existía en el mundo, transformando la realidad gracias a nuestra actividad, a ese trabajo que supone la transformación del mundo, introduciendo elementos de novedad que antes no existían. Cuando utilizamos fertilizantes en un campo y conseguimos multiplicar exponencialmente la producción, eso nos permite satisfacer no solo ciertas necesidades que teníamos, sino además, gracias a esa fecundidad y a ese valor añadido que hemos creado en el mundo, tener esa necesidad suficientemente satisfecha como para poder dedicarnos libremente a otras actividades más genuinamente humanas. Pero la condición de posibilidad de este crecimiento de nuestra humanidad, de nuestro ser genérico, de nuestro potencial humano a lo largo de la historia, es que el trabajador realmente use el producto de su trabajo, es decir, que lo producido tenga un valor de uso para el propio trabajador, que el trabajador pueda apropiarse del producto de su trabajo de tal manera que aquello que ha dejado en el mundo, esa objetivación del espíritu que gracias a nuestra creatividad hemos puesto en el mundo, tiene que retornar al sujeto para hacerle crecer como humano. Pues bien, lo que ocurre en el sistema capitalista es que se rompe esa conexión entre el trabajo humano, el trabajador, y su producto. Es decir, en las estructuras capitalistas se impide que el trabajador se apropie del producto de su trabajo y con ello se le está impidiendo desarrollar su potencial humano, se le está impidiendo desplegar históricamente su humanidad. Marx lo explica de la siguiente manera. Dice, en el sistema capitalista, los capitalistas, los propietarios de los medios de producción, compran el trabajo de sus asalariados. Lo compran a cambio de un salario, de una cantidad previamente establecida que les da derecho a usar como fuerza de trabajo esa actividad productiva de cada trabajador contratado. Es decir, en el sistema capitalista el trabajador vende como si se tratara de una mercancía más su fuerza de trabajo, su inteligencia creadora, algo cualitativo que está definiendo lo que somos y que necesitamos realizar como actividad productiva en el mundo para crecer en humanidad y desarrollar nuestro potencial humano. Todo eso tan importante para el ser humano está siendo intercambiado por un simple quantum, por una cantidad, por un salario. Pero ocurre además que el salario que paga el capitalista al trabajador se hace con carácter previo a la actividad productiva. Es decir, yo te doy una cantidad que me da derecho a utilizarte como fuerza de trabajo durante X horas para producir algo que ya no va a ser de tu propiedad, va a ser de la propiedad del capitalista. Es decir, tu trabajo lo estoy usando como una mercancía, como un recurso de producción más. De tal manera que yo ya te he pagado tu trabajo a través del salario, tus horas de trabajo, tu fuerza de trabajo, y todo lo que tu trabajo sea capaz de producir en el mundo, añadir al producto final, va a ser mío. Es decir, el valor añadido, la plusvalía que genera el trabajo del trabajador, porque están en ellas implicadas durante la actividad productiva toda la inteligencia creadora del ser humano, todo ese valor añadido, toda esa plusvalía, se la queda el capitalista. Porque previamente ya ha acordado contigo que tu trabajo se convierta en fuerza de trabajo a través de un intercambio económico por un salario. Por eso afirma Marx que el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva.
En opinión de Marx, esto es muy mal negocio para el trabajador, porque está vendiendo algo cualitativo, algo que le hace ser humano, el trabajo productivo, en el que uno contribuye a crear algo nuevo, a crear un valor añadido en un producto que tiene que usar de alguna manera, que tiene que volver a él, del que debe apropiarse para seguir creciendo en su humanidad. Y todo esto se ve truncado en el capitalismo, donde el trabajador ha decidido, para vivir, para conseguir medios de subsistencia básicos, intercambiar su trabajo creativo, por una mera cantidad económica previamente establecida, por un salario. Esa mercantilización del trabajo genuinamente humano impide al trabajador apropiarse del producto de su trabajo y simplemente consigue los medios necesarios para su existencia de índole más animal, como homínido. Por eso dice Marx que en la estructura capitalista el obrero vende su actividad vital, el trabajo, a otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir. Trabaja para vivir. Por todo esto está diciendo Marx que el trabajo en el sistema capitalista es algo extraño, la extrañeza, el alejamiento, la enajenación con respecto al trabajador, porque no lo incorpora como parte de su actividad vital para crecer en humanidad, sino que se ve truncada esa relación, ese progreso de la humanización, del desarrollo histórico del potencial humano. En el sistema capitalista nos retrotraemos a épocas anteriores, donde básicamente nuestra actividad vital era semejante a los animales y consistía esencialmente en garantizarnos los medios mínimos necesarios para nuestra subsistencia física. Precisamente por esa necesidad de vender mi fuerza productiva a un capitalista para obtener los medios necesarios de subsistencia, es por lo que Marx continuamente llama al trabajo en el sistema capitalista como trabajo forzado, porque no es un trabajo libre, creativo, elegido por el ser humano para desplegar su potencial, sino algo obligado para satisfacer necesidades muy básicas. Por todo esto concluye Marx que en el sistema capitalista el trabajador solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca la habitación y el atavío. Y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano, y lo humano en lo animal. Así pues, la enajenación del trabajo en el sistema capitalista consiste en que hemos convertido algo cualitativo y genuinamente humano, como es la actividad productiva, el trabajo creativo, que crea un valor añadido en el mundo y del que tenemos que apropiarnos para crecer en humanidad, todo esto se ha convertido en una mera mercancía, en fuerza de trabajo, que intercambiamos por un simple salario, por una cantidad, por un valor de cambio, y quedamos de esa manera enajenados, desgajados, desconectados del producto de nuestro trabajo y de la actividad productiva misma. Una actividad que se va a reducir a ser un medio de subsistencia de las necesidades más básicas del ser humano, impidiendo con ello el desarrollo de nuestro ser genérico, de nuestro potencial humano. En todo este contexto de reflexión es donde se sitúa el concepto de alienación en el pensamiento de Marx. Una alienación entendida como esas distorsiones que crea el sistema capitalista en la propia naturaleza humana, ya que le impide apropiarse al ser humano del producto de su trabajo, le enajena de la propia actividad productiva, le hace un extraño a su propia actividad vital. Concretando este concepto de alienación en el sistema capitalista, Marx propone que estamos alienados en 4 sentidos. En primer lugar, según Marx, el trabajador está alienado con respecto a su actividad productiva. En la sociedad capitalista que describe Marx, los trabajadores no trabajan para sí mismos, para satisfacer sus necesidades y desplegar sus capacidades genuinamente humanas. Trabajan para los capitalistas, a cambio de un salario que les hace acreedores de poder utilizar su fuerza de trabajo como deseen y quedarse con la plusvalía, el valor añadido que crea el trabajo humano. Estamos también alienados con respecto a la actividad productiva, según Marx, en tanto que no somos conscientes de qué estamos produciendo. Claro, Marx está aquí pensando en grandes estructuras industriales de la época, pues talleres, industria textil, en la que los trabajadores entraban en la cola del capataz, les asignaban una tarea y estaban durante 12 horas haciendo esa tarea, muchas veces desconociendo cuál era el proceso o qué estaban haciendo, cuál era el resultado final de su actividad productiva. Este desconocimiento de la finalidad de mi actividad productiva es algo grave en opinión de Marx, porque justo lo que diferencia al ser humano de los animales es que somos capaces de proyectar imaginativa, creativamente, gracias a nuestra inteligencia creadora, una realidad que no existía antes en el mundo, que hemos proyectado y conseguido crear
otorgando un valor añadido a la realidad que antes no existía. Pues bien, en el sistema capitalista y en las cadenas de producción, el ser humano, tal y como entra a trabajar, en opinión de Marx, se ve absolutamente enajenado de ese proceso, de la actividad misma productiva, porque ni siquiera sabe qué está produciendo, cuál es el resultado de su trabajo, cuál es el producto imaginado que está creando y poniendo en el mundo y que antes no existía. Además de este primer componente de la alienación como alienación con respecto a la actividad productiva, el segundo que señala Marx en relación con este es el componente de la alienación como alienación con respecto del producto del trabajo. Como hemos explicado, el producto del trabajo en el sistema capitalista ya no pertenece al trabajador. Pertenece al capitalista que ha comprado como fuerza de trabajo el trabajo de ese trabajador. Y el producto de ese trabajo, por más que cree un valor añadido, una plusvalía, ya no pertenece al trabajador. Se le ha hecho creer en el sistema capitalista al trabajador que puede permutar, intercambiar, dar un valor de cambio a su trabajo, algo cualitativo, por una mera cantidad, por un simple salario. En tercer lugar, además de estar alineados con respecto a su actividad productiva y el producto de su trabajo, en el sistema capitalista los trabajadores también se encuentran alineados con respecto a sus compañeros de trabajo. Y eso es un asunto muy importante, porque como hemos visto también en la antropología de Marx, el ser humano, en su concepción, es un ser genuinamente social, que trabaja y transforma la realidad de manera colectiva. Según Marx, los trabajadores suelen verse obligados a no hablar con los demás, a no colaborar de maneras creativas, a no ser dueños del proceso productivo y por lo tanto también quedan alejados de esa concepción social del trabajo que es tan importante también para Marx. En cuarto y último lugar, todo esto significa que la alienación se produce con respecto a la propia naturaleza del ser humano, a su potencial humano. En el sistema capitalista, según Marx, el trabajador queda reducido a ser un animal de carga, un recurso más en el proceso productivo que no controla en absoluto, que no sabe lo que está haciendo, que no se apropia del producto y del valor añadido que crea con su trabajo y por tanto está alienado de su propio potencial, de su propio ser genérico, de su propia humanidad. Con el sistema capitalista volvemos a estructuras pretéritas en las que el ser humano solo conseguía transformar la realidad para subsistir en ella, pero sin desplegar propiamente sus capacidades y necesidades más genuinamente humanas. Así, en las estructuras capitalistas, el ser humano se ve enajenado, alienado con respecto a su actividad productiva, al producto de su trabajo, a sus propios compañeros que colaboran con él en la transformación del mundo creando valor añadido y, en definitiva, de su propio potencial humano, de su propia humanidad, de su ser genérico. A partir de todos estos argumentos estamos en disposición de entender mejor algunos otros conceptos muy importantes en el pensamiento sociológico de Marx: fetichismo de las mercancías, la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, la lucha de clases, la plusvalía, o su análisis de las posibles contradicciones internas del sistema que pueden generar por sí mismas una salida revolucionaria en última instancia que conducirá a esa sociedad comunal del futuro. Vamos a ver todo esto en los siguientes vídeos.